Ocurre cuando el agresor utiliza a las hijas, hijos o algunas otras personas cercanas para dañar a una mujer, a una pareja o expareja. Es un patrón de violencia que busca castigar a las mujeres, especialmente cuando deciden separarse o romper el vínculo en casos de relaciones violentas, ¿no? Este tipo de violencia puede adoptar distintas formas, desde la sustracción de hijos e hijas, la manipulación emocional, la amenaza de causar daño, usar el sistema judicial también para intimidar, revictimizar o quitar la custodia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y luego es compleja de probar y definir porque, pues como todos estos delitos que están dentro del hogar, son difíciles de comprobar por testigos, no deja huellas físicas, aunque los efectos son muy profundos en las madres, en las niñas y los niños que son usados como herramientas, ¿no? Eh, en México la violencia vicaria ya ha comenzado a ser reconocida legalmente, antes no era así. Está ya, ahorita que Jennifer me corrija, en varios estados, casi creo que en la mitad de la República, pero mejor no, no estoy segura. Y en enero de 2024 se reformó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluirla como una forma específica de violencia de género, y pues eso ya es general a nivel nacional. Además de que la Suprema Corte también se ha pronunciado diciendo que se trata de una manifestación de discriminación estructural en contra de las mujeres. A pesar de esto, en la práctica, las mujeres siguen encontrando las puertas cerradas, las autoridades que pues no conocen el término o minimizan los hechos o pues siempre como que privilegian el modelo patriarcal de la familia, entonces como dándole la razón a quien ejerce este tipo de violencia, ¿no? Eh, entonces, si quieres, podemos pasar a la que sigue. Estos son como unos pequeños tips que puede haber más, cómo saber si lo que se está viviendo es violencia vicaria. Pues hay un contexto de violencia de género, ¿no? En la relación. Hay como en la intencionalidad de dañar a la mujer, a la mamá de la familia, y se trata de situaciones que en general buscan romper el vínculo materno-filial entre madre e hijos e hijas. Luego hay algunas banderas rojas que podemos encontrar para detectar la violencia vicaria y ahí le voy a pasar la palabra a Jennifer, que es la que nos va a platicar de esto. Gracias. Sí, para abonar un poco con lo que comentabas de la cantidad de estados en los que ya se encuentra aprobada la ley, ya se encuentra en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 30 estados, faltan dos, Chihuahua y Durango, y está en el Código Penal en 26 estados, todavía nos faltan unos cuantos ahí. Pero sí, justo hablando de estas banderas rojas y de estas amenazas o señales alertas que creo que es importante y de las cuales también creo que muchas veces normalizamos en este tipo de violencia, podemos ver que constantemente no tienen que aparecer todos para que sea un caso de violencia vicaria, pero vemos que en la mayoría ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, el tema, por ejemplo, de amenazar con dañar a nuestras hijas e hijos o llevárselos, es un tema muy, muy recurrente, lo vemos en muchísimos de los casos y muchas veces no hacemos caso a este tema de, no los vas a volver a ver, si no quitas la denuncia, si me dejas, algo le va a pasar a los niños y normalmente este tipo de amenazas las minimizamos y las hacemos a un lado, ¿no? El tema de la retención, ocultamiento y manipulación de los menores también es algo muy común. En el frente, en el 82% de los casos, las mamás no tienen a sus hijas e hijos con ellas en este momento, justo a causa de, en la mayoría de los casos, por denuncias falsas, por todos los delitos que se puedan imaginar, que esto también es una bandera roja también y una señal muy grande, como esta judicialización de nuestra vida desde el momento en el que decidimos alejarnos de la persona que nos está violentando, hasta hacernos continuar haciendo daño con una
cantidad inmensa de denuncias, ¿no? Hay una culpabilización también muy importante porque constantemente lo que hacen estos agresores es que nos echan la culpa a nosotras de que cualquier cosa que le pueda pasar a los niños, inclusive lo que ellos le pueden hacer, va a terminar siendo nuestra culpa, pase lo que pase. Hay un tema de campañas de difamación muy, muy, muy complicadas y de manera pública en contra de las mujeres y de las mamás. Obviamente va directo en contra de la maternidad, en contra de, el hecho de que supuestamente somos personas, mujeres violentas, locas, todo lo que se puedan imaginar. Hay también un aislamiento, que esto es algo que se da en todos los casos de violencia, no nada más de violencia vicaria, estos violencias de pareja, en donde estos agresores lo que normalmente hacen para tener un poco más de control y de poder, aíslan a las mujeres de sus redes de apoyo, de sus familiares, de sus amigos, porque esto es más fácil seguir violentando a las mujeres, si están completamente aisladas y si no tienen una persona que las pueda ayudar a salir, ¿no? Justo lo que decía, el uso de los procesos legales para poder intimidar esta amenaza constante de usar, de denunciar y de usar todos estos procesos, ya sea demandas o denuncias, ya sea penal o en el juzgado familiar. Exposición constante al maltrato es algo que también estamos viendo, que es que constantemente las niñas y nuestras hijas e hijos están siendo maltratadas en este contexto de violencia, cuando se encontraba en un tema de violencia de pareja, un tema de ambiente familiar. Entonces, lo que podemos decir nosotros del frente es que el 86% de las mamás que están en el frente, en algún momento, no nada más era la violencia directa hacia nosotras, sino también había una violencia directa hacia nuestras hijas e hijos de todos tipos de violencia, ¿no? Una cosa también muy importante que se minimiza es hacer del conocimiento de la mamá justo este maltrato. Nosotros hablamos mucho del tema del maltrato infantil, ¿no? La violencia vicaria en todos los casos es maltrato infantil, pero no todo maltrato infantil es violencia vicaria, hay que entender la diferencia. Entonces, cuando hablamos de un maltrato infantil como tal, puro y pleno, pues la mayoría de las veces se hace escondidas, nadie se entera, y se hace como en un ámbito privado. Y lo que hacen estos agresores es que lo hacen público, y con público me refiero a un ejemplo, ¿no? Si el agresor va manejando a alta velocidad en un coche y trae a los niños atrás, sin cinturón de seguridad y grabando un video y luego se lo manda a la mamá, son cosas que muchas veces pasamos por alto y son temas de peligro en donde los niños están gritando desesperados, y es un caso real, en donde están gritando desesperados que por favor que detenga el coche, que van a chocar, muertos de miedo, y entonces lo que hacen es mandárselo a la mamá. Si a lo mejor el niño o la niña tienen una dieta específica de un tema que no pueden comer, pues hacen todo lo contrario y se lo hacen saber a la mamá, ¿no? Entonces el tema que es fundamental de la violencia vicaria es que tiene que haber una intencionalidad de dañar a la mamá constantemente, ¿no? Entonces esto también es algo sumamente importante. Hay una violencia que también está siendo replicada por parte de nuestras hijas e hijos, que lo vemos no solamente después de una sustracción y ya que haya una restitución de las niñas y niños, lo vemos en estas convivencias en donde desafortunadamente nuestras hijas e hijos están replicando estas violencias constantemente. Entonces lo que ellos ven y lo que ellos normalizan por parte de este agresor, piensan que es algo permitido y que ellos también lo pueden hacer. Entonces ellos también lo que hacen, estos menores, es que violentan también a la mamá, agreden a la mamá, y todo lo que hace el papá, que de alguna manera ellos lo ven como algo permitido, pues ellos también lo hacen, ¿no? Entonces, y otro punto también, otra bandera roja importante, es que también hay unas faltas de respeto constantes hacia las mamás en este tema de convivencias. Es importante destacar que las víctimas de violencia vicaria, las mujeres que estamos viviendo esto, en ningún momento detuvimos o impedimos una convivencia con este agresor a pesar de la violencia que estaban viviendo. Entonces ellos usan estos momentos de convivencia para poder de alguna manera uno, faltarle el respeto a la mamá en frente de los niños, pero también propiciar que ellos también lo hagan, y que sea algo también muy normal, y que esas faltas de respeto no nada más queden en el alcance de la mamá, sino también si hay una nueva pareja o la familia materna completa, etcétera, ¿no? Entonces, si nos vamos a la siguiente, creo que hay algunas banderas rojas adicionales. Ah, no, ya, listo. Ahora le tocaría a Erika. Bueno, vamos entonces ahora a hablar algo muy importante o quizás la parte central de lo que trae esta guía, esta guía para poder denunciar la violencia vicaria, que es cómo denunciar la violencia vicaria o qué saber en los términos legales o qué tenemos
como herramientas en términos legales para cuando nos afrontamos o cuando nos enfrentamos a esta violencia vicaria, ¿no? Tenemos que recordar también que hay estados, como bien dice Jennifer, que tienen en sus códigos penales la violencia tipificada como violencia vicaria, pero hay estados también que lo tienen tipificado como violencia por interpósita persona. Y entonces la mayoría de los estados también lo que hicieron en sus malas reglamentaciones que hicieron, que de paso hay que decirlo, nos dieron a tole con el dedo, pero bueno, así están y estamos intentando reformar en algunos de ellos los tipos penales que quedaron, que verdaderamente, como es el caso, por ejemplo, de Jalisco, pues dice todo y no dice nada. Es decir, por ejemplo, aquí quedó como violencia por interpósita persona y entonces el tipo penal, lo único que se le agregó es que dice que cuando la violencia familiar se genere por interpósita persona, sin definir, por lo tanto, qué es interpósita persona, entonces se va a adicionar una pena, es decir, se va a agravar la pena, es un agravante básicamente. Entonces, a lo que nos enfrentamos es que hay que identificar entonces, primero que tenemos dos posibilidades inmediatas, que es recurrir a la vía penal o recurrir a la vía familiar o vía civil, ¿no? Cuando hablamos de la vía penal, entonces estamos hablando de que estamos ante la posibilidad de un delito, de poder tipificar un delito, pero para ello entonces, para denunciar, hay algo sumamente importante porque, por ejemplo, aquí en México, pese a que ya tenemos en casi 30 legislaciones a nivel nacional en la ley de acceso, qué se entiende por violencia vicaria o por interpósita persona en algunos estados como quedó, y en veintitantos estados ya es un delito penal, lo cierto es que los elementos del tipo penal es lo que les cuesta todavía mucho a nuestras autoridades ministeriales y judiciales identificar cuándo se están ante supuestos hechos o ante presuntos hechos ilícitos de un delito de violencia vicaria o de interpósita persona, ¿no? Entonces, lo más importante va a ser identificar qué elementos, qué acciones. Si estamos hablando de que es un delito penal, entonces tendríamos que ir a la tipificación que quedó en el código del estado donde estemos denunciando, ¿verdad? Y entonces, si por ejemplo ahí nos dice o nos remite al tipo penal de violencia familiar donde dice quien infiera maltrato en contra de una persona dentro o fuera del domicilio de la víctima, se entenderá que maltrato son los actos o omisiones que causen violencia patrimonial, económica o deterioro a la integridad física o que afecte la libertad sexual, en el cual la víctima pueda verse afectada independientemente de que se cometa otro delito. Luego entonces, si estamos entonces ante la presencia de que vamos a denunciar el delito de violencia familiar por interpósita persona, o bien vamos a denunciar el delito de violencia vicaria con alguno de sus elementos que los traiga como muy claros en algunos estados que quedaron un poco más definidos, entonces lo que tenemos que identificar es que la denuncia es la base de todo nuestro éxito. Si tú denuncias adecuadamente estos elementos, estos hechos que pueden constituir violencia vicaria o violencia familiar por interpósita persona, entonces puede tener éxito. Y esa es la razón por la que desafortunadamente todavía no hay resoluciones o todavía hay muy pocas sentencias contadas con la mano y nos sobran de delito de violencia vicaria o de interpósita persona, porque justamente no estamos atendiendo a qué elementos quedaron tipificados en el contexto del Estado para poder denunciar ese ilícito penal. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es que el denunciar esas circunstancias, esos hechos narrados en circunstancias de tiempo, modo y lugar, tienen que ir primero cronológicamente, es decir, desde el primer hecho de la historia de mi relación hasta los últimos hechos, últimos que hayan sucedido, ¿no? Pero quiere decir, cuando hablamos de estas circunstancias de tiempo, modo y lugar, que tenemos que decir qué sucedió, dónde sucedió y cómo sucedió. Y sobre todo, narrar, no importa, la gente del Ministerio Público lo que nos va a decir es, limítese a narrarme los últimos hechos. No, señor, no, señora. Justamente parte esencial para que un delito se juzgue con perspectiva de género y se analice o se investigue con perspectiva de género, tiene que ver con analizar el contexto de los hechos. Y ese contexto de los hechos es justamente
que yo desde que narre esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, desde el momento en que conocí a la persona, y mire usted, en tal fecha me casé con la persona fulana de tal, y entonces a partir de ahí que comienza la historia de vida, empiezo a narrar todos aquellos hechos de violencia, y entonces es importante identificar los tipos y modalidades de violencia. Porque yo en el matrimonio, en el concubinato, en el noviazgo, puedo vivir muchos tipos y formas de violencia. Entonces, es importante identificar la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, ¿no? Y una vez que yo identifique estos tipos de violencia, entonces estos actos y omisión o omisiones que voy a denunciar, las voy a narrar cronológicamente como si estuviera yo contando una historia. Yo recomiendo que lo ideal, dada la práctica desafortunada que tenemos todavía en el acceso a la justicia, que no es real ni es verdadera, al menos en México, es que la estemos denunciando de forma escrita. ¿Por qué? Porque cuando tú la denuncias de forma escrita, tienes más material para que no se vayan algunos hechos que probablemente cuando tú los estás narrando ante la gente del Ministerio Público, ustedes saben, hay dos formas, ¿no? Que acudas directamente a la agencia del Ministerio Público o al centro de justicia donde hay un agente del Ministerio Público que te va a tomar la denuncia, o a la agencia más cercana para denunciar el delito posible de violencia vicaria o de violencia por interpósita persona o violencia familiar con la agravante de interpósita persona. Y entonces pasas todos los filtros, la asesoría, y finalmente llegas con el agente del Ministerio Público, el cual te va a decir, nárrame usted circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero ojo, porque quienes han ido, quienes han acompañado en un proceso de esto, saben que hay mujeres que a veces no saben ni leer ni escribir. Y entonces el agente del Ministerio Público, sin preguntar siquiera, lo que hace es que te da una hojita y te dice, llene ahí los datos y nárreme ahí la historia. Fíjense ustedes, primer acto de violencia. Eso no debería de estar permitido, porque el agente del Ministerio Público, cuando tú vas a denunciar un hecho de un presunto delito, la obligación es escucharte, asesorarte y tomarte la denuncia tal cual tú la estés narrando. Pero obviamente, como tú no eres experta ni experto, no eres perita en la materia, no eres abogada, entonces tú no vas a saber que justamente quien te tiene que ir dando la pauta o la guía es esa persona especializada, es esa abogada, es esa gente del Ministerio Público que te tiene que ir diciendo, a ver, le voy a tomar la denuncia partiendo desde el inicio, como si me estuviera contando una película, su historia de vida, desde cómo comenzaron las cosas. Así debería de ser. Y entonces, sin embargo, en la práctica es que básicamente ellas se limitan a escribir lo que ellas quieren o ellos. Y entonces parece que la denuncia pues la presentan ellos, ¿no? Porque realmente a veces incluso no se detiene uno a que cuando te imprimen ya la denuncia y te la ponen a leer, tú puedas leerla y adecuadamente les digas, no, yo no dije esto y no hay nada de lo que yo dije, y por favor se la regreso para que vuelva usted a tomarme la denuncia tal como yo lo expresé, con todos estos datos que narré, las circunstancias, tiempo, modo, lugar, cronológicamente, y esas usted no las incluyó. Ah, es que no me interesa solamente los últimos hechos porque son los que vamos a investigar. No, justamente es otro nuevo acto de violencia institucional que no tendría por qué ser. Entonces, lo ideal, lo más recomendable es que la presentemos por escrito. Cuando tenemos abogados o abogadas, pues obviamente se procede a hacerla por escrito y nada más se lleva a la persona y se ratifica, pero cuando no, pues obviamente es un derecho también de la gente del Ministerio Público, de ustedes, para que la gente del Ministerio Público te tenga que tomar la denuncia, pero hay una recomendación que nos puede servir, y es que en casa previamente escribamos la historia de vida de todos estos hechos de violencia. Como decía, cronológicamente, desde el primero hasta el último, por fechas, el lugar, dónde ocurrió, qué ocurrió, dónde ocurrió, es decir, dónde estaba, cómo pasó, quiénes estaban y qué pasó,
¿verdad? Entonces, para que yo pueda narrar cronológicamente esas circunstancias de tiempo, modo y lugar y tener como mi propia historia. Eso me puede servir y le puede servir a la gente del Ministerio Público para decirle, mire, ya lo narré, ya lo traigo aquí y solamente necesito que usted lo traslade o bien se lo traigo en una USB, ¿no? Y obviamente volverlo a leer para que nos conste que sí se vació, que sí dice todo lo que nosotras dijimos que debe de decir o que dijimos ante la gente del Ministerio Público, ¿no? Ok, eso es por un lado. Entonces les decía, la denuncia es la base de todo proceso legal, de ahí que una buena narración en esa denuncia va a traer como consecuencia un resultado positivo, es decir, que se va a poder esa carpeta de investigación que se inicia con la denuncia va a poderse remitir o va a poderse solicitar al ámbito judicial para que se pueda citar a las partes para esa primera audiencia que hemos escuchado mucho cuando se va a individualizar los hechos, ¿no? Ok, luego decía, hay que identificar los tipos de violencia vividos y las conductas y actos o omisiones que vamos a narrar. De ahí entonces saber si dependiendo del estado en el que estemos vamos a denunciar hechos posiblemente que constituyan violencia vicaria o por interpósita persona. Pero entonces es importante también conocer cómo se legisló en nuestro estado y qué elementos del tipo penal quedaron en ese estado para identificar que si, por ejemplo, me dice que es un maltrato lo que yo tengo que probar por interpósita persona, entonces los elementos del maltrato son los que voy a tener que probar a través de la interpósita persona. O si, por ejemplo, me dice que la violencia vicaria quedó establecida como actos de ocultamiento, de retención, de condicionamiento de la pensión alimenticia o la sustracción de los niños o la amenaza de no verlos. Entonces, esos son los actos que yo tengo que tener en la mente que voy a tener que probar, ajá, como delito penal. Y para eso entonces nos vamos a los datos de prueba. En la guía dice pruebas, pero en realidad en materia penal son datos de pruebas, ¿verdad? En materia penal. Pero esos datos de prueba, ¿qué pueden ser? Bueno, todo lo que nosotros o nosotras le vayamos a llevar antes de la judicialización a la gente del Ministerio Público que nos puede servir para probar justamente esos actos o esos hechos o esas omisiones que yo narré que me sucedieron. Por ejemplo, si dije que me amenazó con sustraer a mi hijo o a mi hija. Ah, ¿cómo me lo dijo? Me lo dijo delante de otra persona, me lo dijo vía telefónica, me mandó un mensaje, me mandó un audio. Y entonces aquí viene este tema que tenemos que hacer valer como derechos. La violencia familiar y la violencia vicaria, por ende, son de los tipos de violencia que dice ya la Corte Interamericana y también la Suprema Corte en México, que son actos de oculta realización. Esto significa que no necesariamente, aunque sí lo hay en materia de violencia vicaria, sí hay manera de poder probar, pero no necesariamente vamos a encontrar los videos donde me esté amenazando, donde me esté diciendo, pero puede ser que me lo haya dicho delante de la vecina, porque además son tan cínicos que van a tu trabajo, que van en esta violencia que ejercen, como están además acostumbrados a que no ha habido un mensaje por parte del Estado y por parte de las instituciones que les diga, hey, alto, tú no puedes ejercer ese tipo de violencia. Hay casos que incluso hasta en plenas audiencias del juzgado familiar, ahí generan también esas violencias delante de ellos, ¿no? Entonces, ojo, si yo lo que quiero probar es esas amenazas, cuando interponen acciones legales con base en hechos falsos, entonces, ¿qué pruebas o qué datos de pruebas voy a poder yo aportar a la carpeta de investigación para que se investiguen los hechos y en su momento se puedan judicializar e inicie el proceso como tal, ¿no? O el procedimiento. Ah, bueno, pues entonces si yo, por ejemplo, estoy denunciando que interpuso acciones legales en contra mía para quitarme con hechos falsos la guardia y custodia, ajá, entonces lo que voy a aportar como datos de prueba es, ¿qué cosa? Pues esas acciones legales que él previamente haya interpuesto en diversas materias o ante diversas instituciones o juzgados, pidiendo copia previamente certificada, ajá, y
voy a aportarla en materia penal ante la gente del Ministerio Público para yo decir que con eso voy a poder probar estos hechos, ¿no? Por ejemplo, que me amenazó delante de mi familia, entonces yo voy a aportar como testigos. Como les decía, estos son actos generalmente de oculta realización, pero puede ser que encontremos mensajes, entonces tenemos que saber que un mensaje mandado a nuestro celular, un audio, un video, no los tenemos que borrar, no los tenemos que borrar porque van a ser evidencia y en materia penal con una carga, obviamente con un estándar ya establecido por el Código Nacional, vamos a saber que, por ejemplo, lo más ideal, muchas veces pensamos en que lo llevo en una USB. En materia familiar sí se puede, en materia penal es un poco más restringido. Lo ideal es que, por ejemplo, si a mí me mandan el audio o me mandan el mensaje por el celular, yo lo que voy a aportar es el celular para que desde ahí, desde mi celular, se extraiga a través de ciencias forenses, ese audio, ese video, y entonces ese dato de prueba se convierta en un medio de prueba que más adelante vamos a poder utilizar en el procedimiento penal, pero que entonces yo tengo que saber que así como ellos hacen que previamente se asesoran antes de tomar decisiones de divorcio, de guardia y custodia, de violencia vicaria, pues entonces yo también tengo que tener esas herramientas de saber que tengo que ir guardando todos esos datos que me van a poder servir como posibles medios o datos de prueba para mi procedimiento penal, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Pero también existe la vía civil. Ajá. En la vía civil sucede que aquí sí son pruebas que vamos a poder ofertar, pero la manera es más, digamos, es más noble porque yo acá puedo ofertar, por ejemplo, un video donde yo en la calle le pedí que me diera al niño y se negaba él a dármelo y entonces forcejeamos. Entonces, esa prueba yo la puedo ofrecer así tal cual sin que previamente haya sido extraída por ciencias forenses o que tenga un peritaje previo. Puedo ofrecer también un peritaje. Dentro de los medios, dentro de los datos de prueba o medios de prueba que yo puedo ofrecer en materia penal están desde las testimoniales, es decir, toda persona a la que le conste un hecho, de hecho está obligado a atestiguar, aunque no quisiera, documentales que ya van a obrar a lo mejor en la carpeta o que me van a servir a mí para poder probar, por ejemplo, mi relación de parentesco, mi relación de concubinato, mi relación de matrimonio, como son las actas de matrimonio, las actas de los hijos, de las hijas, los actas de nacimiento. Entonces, son datos, esos son documentales que van a estar o que van a formar parte de la investigación, pero que dentro de los datos de prueba que podemos ofrecer, decía, están los testimoniales, están documentales, están los videos, están las capturas de pantalla, están todo lo que por teléfono a través de medios electrónicos o digitales podemos obtener. Y también, por ejemplo, están todos estos peritajes o informes médicos o informes psicológicos que podamos nosotros o que hayamos en el transcurso haber podido recurrido a una profesionista que nos estuvo atendiendo a nosotras o a nuestros hijos. Esos informes son, por supuesto, viables y pertinentes, oportunos, lícitos y pertinentes para poderse aportar como medios o como datos de prueba que nos van a servir más adelante con el testimonio de la perita que hizo el peritaje, como una prueba de desahogarse ya en un juicio, ¿no? Como tal. En materia familiar, lo mismo, la violencia vicaria, como aquí en México ya se legisló tanto en la ley de acceso como en el Código Civil, como en la ley de niñas, niños y adolescentes, también tenemos ya, digamos, un pequeño estándar de lo que es considerado como violencia vicaria o como violencia por interpósita persona, y entonces también se puede probar la violencia vicaria en un proceso familiar. ¿Y para qué nos sirven, dirán ustedes? Bueno, pues nos sirven justamente porque ustedes recordarán que en el Código Civil o los códigos familiares, depende del estado en el que estemos, hay códigos que nos dicen que una razón para perder
la guardia y custodia o incluso la patria potestad es ejercer este tipo de violencia, ya sea violencia familiar o violencia vicaria por interpósita persona. Entonces, es sumamente importante que aunque yo piense que solamente voy a solicitar la guardia y custodia o voy a solicitar alimentos, yo narre ese contexto que esté viviendo de violencia porque tengo que decirle al juez familiar que estoy viviendo violencia vicaria, número uno, para que tome las medidas precautorias o para que me dicte las medidas u órdenes de protección de la Ley General de Acceso, incluyendo estas limitaciones para que la persona agresora tenga contacto con las víctimas y también, obviamente, en materia penal, con mayor razón, para dictar esas órdenes de protección. Pero también otra cosa que es sumamente importante es tener en el contexto que cuando yo denuncio la violencia familiar, la violencia por interpósita persona o la violencia vicaria, también tengo que tener en cuenta que no soy la única víctima. También mis hijas, mis hijos y mi familia pueden ser, en términos del artículo 4 de la Ley General de Víctimas, víctimas indirectas o víctimas potenciales. Y entonces esas medidas u órdenes de protección o medidas cautelares que voy a solicitar a un juez en materia familiar, por ejemplo, pueden abarcar a ellas o deben abarcarles a ellas, ¿no? Entonces es importante o sea, tener en cuenta esto que contempla el artículo cuarto de la ley, de la ley de víctimas o de las leyes estatales de víctimas en los estados, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa importante nos dice la guía? La guía nos recomienda algo que ustedes podrían pensar que es una tontería, pero no. Quienes hemos acompañado a las víctimas sabemos que es un proceso desgastante, largo, tortuoso y que entonces una recomendación es que vayan desayunadas, que vayan cómodas, que lleven, por ejemplo, un cargador extra o que lleven una libreta, una pluma, un lapicero donde ellas puedan anotar este, que tengan claro, por ejemplo, qué cosas no les dejan entrar en los centros de justicia. Por ejemplo, en los centros de justicia no te dejan entrar en muchos centros con paraguas, que según esto es un arma, puede ser un arma, que con los termos en los que llevamos a veces nuestra bebida tampoco te dejan entrar, ajá, que no te dejan entrar acompañada a ti como víctima. Entonces, que vayan como preparadas psicológicamente o mentalmente para pasar varias horas, porque sí es un desgaste el que se vive, desafortunadamente, pese a que el protocolo que rige en los centros de justicia supuestamente en su momento se avaló por la CONAVIM, pero lo cierto es que no han tenido un estudio a fondo y estos lineamientos que emanan de este protocolo para todos los centros de justicia, en verdad están muy desfasados ya con la realidad que viven las mujeres y sobre todo con la demanda tan grande que tienen las mujeres de recurrir a estos centros y donde ya se quedaron rebasados y entonces a veces las mujeres tardan entre 8 y 12 horas, si bien les va en lo que hacen o progresa su denuncia, ¿no? Entonces ellas tienen que saber a qué se enfrentan, o sea, hay que decirles que es un proceso largo, no, no es de ya voy, ahorita vengo y voy a denunciar y regreso en este mismo momento, no es así, ¿no? Desafortunadamente. Ok, tienen que llevar identificación, de preferencia si la tienen, si no la tienen tampoco se les puede negar. Eso es bajo el principio pro persona, indudablemente no por eso no les van a tomar la denuncia, pero lo ideal es que si la tienen, la lleven para que puedan identificarse, porque si no, posteriormente la van a tener que llevar y si no la tienen, pues entonces van a tener que pedir una constancia al municipio que las identifique o mediante testigos que las puedan identificar. Documentales como si yo estoy denunciando la violencia vicaria de mi marido, pues entonces tengo que llevar el acta de matrimonio, si tengo hijos, de mis hijas, etcétera, ¿no? Este que sepan entonces que en esta materia posiblemente no encontremos testigos directos, pero ¿quiénes pueden ser nuestros testigos fiables? Y así los ha determinado la Corte, desde incluso la Corte Interamericana. Son los testigos previos y posteriores que se les llaman, que son aquellas personas que tuvieron conocimiento de los hechos inmediatamente o posteriormente a los hechos. Entonces, estas personas también pueden ser nuestras o nuestros testigos, ¿no? Em,
¿Qué más podríamos decir? Obviamente la guía es muy valiosa, es una guía que parte pues de las cosas como básicas, pero que indudablemente les permite saber que, por ejemplo, hay una defensoría pública o asesorías jurídicas gratuitas. Hay en los estados se les llama procuradurías que es como procuradurías de la defensa o procuradurías sociales, que verdaderamente son los que en materia familiar van a poder representar a una mujer en un proceso familiar o en un proceso civil. Ajá. Y en materia penal se llama defensoría pública o se llama asesoría jurídica si eres la víctima, si eres la persona acusada, señalada o investigada, entonces es la Defensoría Pública la que te va a defender, pero en el caso de las mujeres correspondería la asesoría jurídica, ajá, que es la que generalmente vamos a encontrar o en los centros de justicia o en las fiscalías a través de las asesorías gratuitas y públicas que otorga la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de los estados o de la federal, ¿no? Si es un delito federal. Y que parte de los derechos de las víctimas consagrados constitucionalmente y en nuestro código en México es el tener derecho a aportar pruebas, a participar activamente en la investigación, en el proceso, en todo el procedimiento penal, familiar, civil, etcétera, y a coadyuvar. Incluso aquí es algo sumamente importante, de verdad, y me ha tocado mucho en la práctica. Y hace la gran diferencia entre que un asunto termine bien o que desafortunadamente nada más pasen años de se desgaste la mujer y no concluya en nada o concluya en su contra. Y son el hecho de las asesorías particulares que van a ofrecerse en el procedimiento penal como coadyuvante. Cuando citan a las partes para imputarle un delito y vincularlo, ujú, la asesoría jurídica juega un papel sumamente toral o trascendente y que pocas veces conocemos. Y es que la práctica casi siempre nos ha llevado a que como la asesoría en la mayoría de los casos de mujeres de escasos recursos o que no tienen manera de contratar abogados o abogadas particulares, es que la asesoría únicamente se ciñe a que agente del Ministerio Público, ¿tiene usted el uso de la voz? Ah, sí, mire, voy a señalar esto y esto y esto, y señala los hechos, ¿no? Que le está imputando al agresor, ¿no? Los hechos de violencia. Am, defensa, digo, asesoría particular. ¿Algo que decir? Sí, su señoría, que en los mismos términos que la gente del Ministerio Público, esa no es una asesoría jurídica eficiente ni activa, porque lo único que hago es, como el perico, como la perica, repetir lo que el agente del Ministerio Público dijo o decir que sí, que estoy de acuerdo con él. Eso no me están preguntando. En realidad, yo tengo que hacer una asesoría jurídica activa. Implica entonces que, por ejemplo, si cuando ya vamos a pasar a la medida que se le va a imponer, ujú, por ejemplo, él pidió a lo mejor única y exclusivamente la medida que consiste en que no se le acerque y no la moleste, pero yo a lo mejor en el expediente, en la carpeta que ya debía haber analizado, verifiqué que tiene pasaporte, que acude fuera y que el área conducente, que es un área específica en cada estado, que es el que valora el riesgo, informó previamente que pese a que le llamó a la persona, este no se presentó, no acudió y por lo tanto no pudieron hacerle una valoración del riesgo. Entonces, su señoría, algo más que decir, sí, claro que sí, que con fundamento en el artículo tal, tal, deseo en este momento que se le imponga también no solamente la medida que ya había pedido el Ministerio Público, sino fulanita o menganita o lo que sea, ¿no? Entonces, a la hora de también hacer la acusación que hace el Ministerio Público ya formal,
la asesoría particular también puede constituirse como una asesoría jurídica coadyuvante porque es un derecho de la víctima y eso va a permitir que, digamos, refuerces, identifiques los errores que puede tener la carpeta por parte del agente del Ministerio Público, porque aunque sea el agente del Ministerio Público, también tienen muchos errores y entonces para eso es tu trabajo, para eso es una asesoría jurídica particular o en este caso del Estado, pero tienen que hacer ese trabajo, no es nada más repetir o decir que sí, que están de acuerdo, algo más que decir, no, nada, su señoría, lo que la gente del Ministerio Público, sí que estoy de acuerdo, que eso no es una asesoría jurídica como tal, ¿no? Entonces, es sumamente muy importante que las mujeres estén como al pendiente en este tenor de que como se les asigna una asesoría jurídica, digo, gratuita, pues haga el trabajo que tiene que hacer. Es que coadyuve, que presente datos, incluso eh, ustedes seguramente ya saben que en materia penal en el nuevo sistema, también la asesoría, tu propia asesora puede hacerte registros y puede ir a interrogar personas, puede ir a ver posibles testigos y ella levanta su propio un formatito que ya viene, digamos, con los mismos lineamientos que el Código Nacional nos señala, ya nos dice qué debe mínimamente de contener y entonces ese es trabajo que tú puedes hacer, que tu asesoría pública o particular puede hacer y las puede presentar a la gente del Ministerio Público para que esa carpeta realmente se pueda integrar adecuadamente o puede solicitarle actos de investigación tantos cuantos consideres tú que van a permitir que esa carpeta realmente tenga buen fin, se judicialice y sobre todo se esclarezca la verdad histórica de los hechos, ¿no? Entonces, pues es una guía, decirles que es una guía muy práctica, es una guía que creo que tiene el ABC de lo que tendríamos que saber cuando queremos o cuando estamos ya ante un posible caso de violencia vicaria o de interpósita persona y saber que podemos denunciar y saber que incluso también cuando se nos niega, la guía misma nos lo dice, cuando nos niegan, por ejemplo, que yo solicito ante la gente del Ministerio Público un acto de investigación y no me lo concede o no lo hace o simple y sencillamente nada más me lo recibe, pero nunca lo gira ni nunca lo diligencia, yo puedo solicitarle o me archiva la carpeta o no me da información o yo voy y le digo, oiga, vengo a ver mi carpeta. Ah, sí, le solicito una copia. No, no le puedo dar copia porque es sigilo. Espérate, yo soy la víctima, ¿no? Entonces yo puedo solicitar acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales, una audiencia de tutela con el juez para que ese juez, en pocas palabras, yo voy a ir a acusar a la gente del Ministerio Público a decirle ante el juez qué no ha hecho o qué ha hecho mal o inadecuadamente, actos de omisión, omisiones que no haya hecho o bien actos que no haya generado o que no haya diligenciado o que se haya tardado mucho y está la carpeta ahí durmiendo, también puedo solicitar esa audiencia de tutela antes de recurrir a un amparo, ¿no? Y que también paralelamente es importante decir esto, y ya con esto cierro, que también como parte de mis derechos constitucionales como víctima, de un delito, yo tengo la posibilidad de recurrir ante la violencia institucional que me puedan estar generando las mismas autoridades a los órganos internos de control. Puedo acudir también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las estatales o a la federal, según sea el caso, según sea la persona funcionaria estatal o federal la que me lo haya realizado. Puedo también acudir ante las fiscalías anticorrupción cuando yo digo, este juez es corrupto por esto y por esto. Obviamente tengo que probarlo. O puedo también presentarle una queja ante el Consejo de la Judicatura, que eso es algo que también muy pocas veces se hace, pero es una queja muy sencilla, donde yo voy a narrar, por ejemplo, por qué en concreto a mí que le presenté tales y tales solicitudes o tales recursos al juez desde tales y tales fechas, no las acuerda, sin embargo, la contraparte el mismo día que presenta se los acuerda y entonces presumo que hay corrupción, por lo tanto solicito que se investigue, ¿no? O yo investigué
y resulta que de mis redes sociales encontré que mi concubino, mi marido, mi no sé qué, tiene una relación de amistad con el señor juez. Aquí están las fotografías, entonces, por supuesto que presumo también actos de corrupción porque casualmente, pese a que yo tengo estos y estos derechos, el señor juez ni ha juzgado con perspectiva de género, ni me ha dado la razón, sino que ha hecho todo lo contrario. Y ojo, el hecho que no juzguen con perspectiva de género también por sí sola, ese elemento de no juzgar con perspectiva de género es un acto que puede ser denunciado en una queja ante el Consejo de la Judicatura porque dice la Corte, de acuerdo a la jurisprudencia 293 diagonal 11, que todas las autoridades judiciales están obligadas a juzgar con perspectiva de género bajo un método que ya la misma Corte nos ha establecido muy detalladamente, ¿no? Entonces, también está, les decía, la Fiscalía Anticorrupción, Derechos Humanos, porque vamos a ver que la mayoría de víctimas de violencia vicaria se ven o hacen más tedioso esta problemática que ellas presentan, porque no nada más es un caso aislado de, tengo un asunto penal y voy a denunciar violencia vicaria. No, generalmente todos estos casos lo que vamos a ver o lo que la práctica nos ha dicho es que desafortunadamente casi nunca hay un solo asunto penal, sino que generalmente hay muchos asuntos penales donde a ellas también las denuncian, donde les ponen y presentan cuantos recursos, todos los recursos. Yo tengo casos donde literal todos los recursos del Código Penal los usaron. ¿Para qué? Para dilatar nada más, ¿verdad? Entonces, esas son herramientas típicas que utilizan, pues, con anuencia de las autoridades, porque afortunadamente ya es más fácil poder identificar cuándo es con esa anuencia de las autoridades, porque tú ves cómo pese a que ellos dilatan, obstaculizan, las autoridades no son impávidas y no hacen nada, entonces pues es con contumacia de ellos a que cuando hacen a la primera, el actuar se ve diferente por parte del juzgador, ¿no? Por parte de la autoridad ministerial. Entonces, este, la mayoría de los casos de violencia vicaria, generalmente nos vamos a encontrar con que hay una relación, hay asunto familiar de divorcio, guardia y custodia, pensión, pero a su vez paralelamente está el delito de violencia familiar, de violencia vicaria, puede ser, o también los delitos que donde a su vez denuncian a las propias mujeres para tratar de contrarrestar con estos actos y que estos hoy por hoy constituyen violencia vicaria. Entonces, obviamente, es como un conglomerado que por eso es tan desgastante para las mujeres y por eso se dice que hay una participación de las autoridades y que hay una impunidad por parte de las autoridades porque no se sancionan a las autoridades porque tampoco sabemos cómo activar todos estos procedimientos y les decía, sí hay manera, solamente que es desgastante pues para las mujeres tener que estar denunciando al secretario que nos pide dinero para poder diligenciar, para ir a notificar al juez porque no dicta los autos cuando debe, porque dilata el acceso a la justicia, porque no juzga con perspectiva de género, porque casualmente a nosotras en los autos y en las resoluciones todo nos quita, todo nos limita y nos sanciona, pero a la otra parte casualmente no, ¿no? Y entonces posiblemente hay actos de corrupción, ¿no? Entonces, básicamente, esta guía, les digo, es muy útil, creo que va a ser de gran impacto social, así que pues muchas felicidades. Muchas gracias, Erika. Pues aquí tienen en pantalla donde pueden descargar la guía. Yo quisiera, bueno, antes de, quiero dejarte, Jennifer, el cierre de la sesión y también que puedas platicar un poco con todas las personas que están con muchas dudas y más bien teniendo la experiencia de estar viviendo la violencia vicaria, ¿no? Nada más decirles que en la página denuncia.org, además de esta guía, vienen como el procedimiento de cómo presentar una denuncia, cualquier tipo de denuncia ante el Ministerio Público, que tienes que llevar, etcétera. Por si quieren consultar más, ahí lo pueden encontrar. Y en la guía hay algunos recursos también del frente, como el violentómetro, etcétera. Entonces ahí se puede descargar de manera gratuita y te cedería, Jennifer, el cierre.
Gracias, Catalina. Pues nada, la verdad es que estamos muy agradecidas con ustedes, con Impunidad Cero, con Denuncia.org, por abrirnos las puertas y poder trabajar esto en conjunto. Creo que, para serles muy franca, nosotras en el frente siempre estamos compartiendo las guías que ustedes tienen en la página y creo que sirve mucho, ¿no? Porque sí, sí nos ha tocado mucho ver que de pronto llega una mamá y nos dice, pues no me querían dejar denunciar, pero yo les enseñé que en la ley dice tal cosa o llevé mi guía y entonces me dijeron que, y ya no me dijeron, o sea, ya no me detuvieron, ¿no? O sea, me dejaron pasar. Entonces, como que siento que también en la medida en la que nos vamos acercando un poco más a estos conocimientos que, como bien decía Erika, no deberíamos de saber porque no somos las abogadas ni las expertas en esto, pero como víctimas las tenemos que ir aprendiendo en el camino. Entonces, pues no nos ponen tanto el pie en estos procesos, ¿no? Y bueno, nada más decirles que sé que hay muchísimas preguntas y seguramente muchísimas dudas y igual las redes del frente están abiertas para que nos puedan contactar para poder hacer cualquier duda o pregunta, y lo podamos ir resolviendo y quizá en algún momento, en alguna otra ocasión podamos hacer otra sesión para dudas y preguntas con Erika. La voy a comprometer aquí en vivo, pero porque Erika siempre nos ayuda muchísimo y está con nosotras desde el día número uno con el apoyo al frente y a las mamás y las iniciativas, y la realidad es que es un apoyo y una ayuda impresionante. Entonces, nada más, gracias Erika por toda tu ayuda siempre. Y nada, están, como decía, las redes del Frente abiertas, no nada más para temas de dudas si tienen, sino también para acercarse a nosotras, unirse a los grupos de apoyo y contención que tenemos en todo momento. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por el espacio y por esta oportunidad de poder trabajar en esto juntas. No, gracias a ustedes, fue una experiencia increíble. Nos preguntan cómo se llama el frente, es Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Así es, Y sí. ahí lo encuentran en redes y están trabajando todo el tiempo. Ahora pensé que has de estar en Chihuahua haciendo Sí, lobbying legislativo, seguro, porque es un estado que falta, juro. sí, Sí, me imaginé. Pues aquí mil andamos. gracias y en Impunidad Cero estamos a sus órdenes también. De verdad los invito a denuncia.org. Ahí pueden ver de violencia de género, violencia intrafamiliar. Tenemos guías también de migrantes, de defensores de medio ambiente, en fin. Entonces... Pues muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá y sigamos trabajando juntas. Segurísimo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.